en el modelo que ustedes desarrollen, ¿no? Ya vamos a ver cómo se establece pasar de un modelo a otro modelo, pero básicamente en el modelo conceptual, que es el que ustedes van a desarrollar de una interfaz, ¿sí? Eh, que es netamente la interfaz ahora es la interacción, porque se puede utilizar elementos adicionales, vamos a ver en los paradigmas. Entonces, netamente, ustedes deben reflejar el uso de los elementos, ¿sí? Aunque yo les había dicho que estos elementos a veces el desarrollador, el diseñador no le gusta hacer mucho porque realmente toma bastante tiempo en el desarrollo, ¿no? Son bastantes líneas de código para hacer. Mínimo poner Windows, iconos, menús y ¿cómo es? Punteros, que es la base fundamental del GUI, que ya vamos a ver cuál es nomás, qué más existe en GUI, pero como elementos de manipulación directa podemos basar en los que se basa Windows, ¿sí? Habíamos visto lo que es la interacción asistida, que es fundamental y que ahora está muy de moda la interacción asistida. Sin embargo, tomar en cuenta que esto de la interacción asistida no es nada nuevo, esto ya fue desarrollada hace muchos años, la teoría, ¿no? Y la manera en que se puede, mediante interacción asistida, ayudar al usuario a realizar muchas actividades. Entonces, bueno, dentro de lo que es la interacción asistida, aplicaba algunas metáforas, ¿no? La metáfora, recuerde, es cómo pasar elementos, y es lo que ustedes deben trabajar, pasar elementos del mundo real al mundo del desarrollo, ¿no? A veces lo llamo mundo virtual, pero bueno, en realidad es al espacio de desarrollo de su software, pero siempre con el elemento adicional que es la ingeniería, con la creatividad y la optimización de los elementos que ustedes consideran que puede tener éxito, ¿no? ¿Qué es la diferencia? O sea, siempre debe existir una diferencia entre lo que en el mundo real se está realizando, en lo que, como los pasos que se están haciendo, y cómo ustedes lo enfocan en el mundo del desarrollo, ¿no? En este mundo de intangible, pero sin perder su esencia. Entonces, sin perder la esencia, o sea, llegándole a un nivel de comprensión del usuario. Entonces, una de las maneras en ayudarle al usuario es a través de la interacción asistida. Hoy está muy de moda, como les había dicho, interacción asistida. También pueden utilizar agentes y también pueden utilizar asistentes, ¿no? La diferencia entre agentes y asistentes no es mucho, pero más van a encontrar que se utilizan un poco agentes antes que asistentes. A veces el mal uso de los asistentes, como les había dicho ya, puede saturar al usuario, ¿no? Los wizards que se llaman, ¿no? Entonces a veces saturan al usuario, pero hay usuarios que realmente consideran al asistente, hay usuarios que consideran al asistente como algo muy útil, que le evitan el trabajo de los helps, las ayudas, ¿no? El usuario llega a un nivel de ayuda rápida, pero realmente la ayuda en su totalidad que debe tener todo software, o sea, ustedes no pueden catalogar que al usuario no le gusta utilizar las ayudas, ¿sí? El usuario sí utiliza las ayudas, pero una vez que agota, ¿sí? Una vez que agota el uso de agentes y asistentes. Entonces, si los agentes y asistentes no existen o no están bien desarrollados, entonces el usuario opta por las ayudas. En cambio, hay usuarios expertos que no utilizan nada de esto y va directo a las ayudas, ¿no? Entonces, mire todo lo que debe tener un buen software. Bueno, entonces, ¿cómo se aplica esto? Y esto es ya empezamos la clase hoy día, ¿no? Lo aplica a través del uso de paradigmas. Tomando en cuenta que un paradigma no es más que un modelo, un ejemplo, ¿sí? De iteración que se representa, ¿no? Entonces, ustedes tienen modelos, ejemplos de iteración en el mundo real y a través de los paradigmas, ¿sí? Estos se implementan en su software. Para implementar un paradigma siempre se establece un cierto grado de abstracción. Creo que para ustedes es claro lo que es la abstracción, ¿no? Entonces, la abstracción es parte de estos modelos de interacción. Esto quiere decir que la implementación de un paradigma siempre va a ser diferente por la abstracción, siempre va a ser diferente entre cómo lo implementen diferentes desarrolladores. ¿Sí? Entonces nosotros podemos hablar de un mismo paradigma, pero por la abstracción ustedes pueden implementar de diferente forma, ¿no? Ejemplo va a ser el trabajo que ustedes desarrollan. Van a ver que el fin era el mismo,
pero muchos de ustedes lo están implementando de diferentes formas, como leí los reportes de ustedes. Hay reportes buenos, hay reportes muy buenos. No hay malos, no hay malos. Eh, Han mejorado bastante. Entonces, hay personas que sí, realmente investigan un poco más o van más allá en la experimentación, lo que implica que el nivel de abstracción de esas personas cambia y por lo tanto su paradigma es diferente al resto, ¿no? Entonces, el paradigma es una manera de ir implementando esto. Entonces, en base, el paradigma incluso se puede aplicar tomando en cuenta la experiencia, ¿no? O sea, yo reviso muchos modelos de interacción, ¿sí? Y en base a eso voy implementando nuevos paradigmas. Y así se ha venido haciendo históricamente. O sea, ustedes lo que utilizan no es sacado de que alguien ha visto, de que alguien ha desarrollado. Ustedes lo utilizan empíricamente, ¿sí? Pero realmente lo que ustedes están aplicando son paradigmas interactivos, basándose en paradigmas interactivos. Entonces, los paradigmas interactivos actuales que existen y que ustedes están aplicando, el más básico es el ordenador de sobremesa, ¿sí? La tendencia es aplicar la realidad virtual. Se ha dado un salto. Actualmente se está ya aplicando algo de computación ubicua y con una tendencia a realidad aumentada, ¿no? Claro, en estos dos aspectos de lo que es realidad virtual y realidad aumentada, hay unos conflictos todavía, que es el cansancio de las personas, porque como se requiere elementos adicionales, estos pueden provocar fatiga en las personas y ya al, estaríamos un poco afectando al concepto de ergonomía, ¿no? Que hay que tener cuidado. Entonces, no hay que irnos entre la psicología y todos esos aspectos que habíamos estudiado, ¿sí? Entonces, tomar en cuenta estos aspectos para ir implementando, ¿sí? Pero empecemos a verlo, ¿no? El paradigma básico que ustedes utilizan y que utilizamos cuando ustedes empiezan a desarrollar software y sobre el que empiezan a fijar todos los elementos de interacción, aunque a veces pensando muy poco en el usuario, pero que de aquí en adelante debe ser muy relevante esto, ¿sí? Eh, Porque este es un aspecto clave para ir mejorando, ¿no? Es el ordenador de sobremesa. Dos aspectos fundamentales se tomaron en cuenta para poder desarrollar esto, ¿no? Primero el tiempo compartido y luego las unidades de video. El tiempo compartido, como ustedes saben, es parte del desarrollo, es parte de la programación. ¿Qué quiere decir? Tiene mucho que ver con lo que es multitarea y multiprogramación, ¿no? Entonces, varios usuarios simultáneamente pueden realizar varios procesos. Entonces, a esos procesos se les conoce batch, las tareas que se pueden hacer, ¿no? Entonces, no podemos decir que varios usuarios pueden estar haciendo lo mismo. Pensamos de que hay varios usuarios que pueden estar, unos haciendo lo mismo, la misma actividad, y otros haciendo actividades diferentes. Por lo tanto, tenemos que pensar en el tiempo compartido para planificar cómo va a presentarse esos elementos de interacción entre los diferentes usuarios que utilizan el sistema. Y la otra aspecto a tomar en cuenta son las unidades de video, ¿sí? La capacidad de representar imágenes, ¿no? O sea, no solo habla netamente de la pantalla, ¿no? Esto surgió en 1962 con el Sketchpad, de que se dio la idea de que en una pantalla, ¿sí? No solo se puede representar, ¿cómo es? No solo puede representarse texto y números, como fueron las primeras pantallas, ¿no? Imagínense, no fue un limitante si hablamos de las primeras IBM, que eran monocromáticas, y que la idea era solo representar texto y número. A través del establecimiento del aparecimiento del Sketchpad, fue un reto para los programadores el tratar de representar imágenes. Y lo hacían utilizando la geometría, la trigonometría, básicamente. Y un punto fundamental para poder representar esto es la geometría analítica, porque la geometría analítica se basa sobre todo en la fijación de estos elementos que permiten definir varias imágenes, ¿no? Varias imágenes, partiendo desde el punto, la recta, ¿sí? El punto, cómo se representa el punto, cómo se representa la recta, los limitantes de la recta, ¿no? ¿Para qué se aplica la recta? ¿Sí? El círculo, ¿sí?
cómo se establece un círculo, qué es el semicírculo, cuáles son los puntos fundamentales para representar un círculo, ¿sí? Las coordenadas que se necesita para la representación del círculo, ¿sí? La parábola, la hipérbola. Entonces, la combinación de estos elementos geométricos me permite representar imágenes. De ahí a cómo se representaban las imágenes en los primeros videos era a través de números de asteriscos y de todo. Recuerden ustedes los primeros juegos o juegos retro que ahora los llaman ustedes. Entonces no ven que es una colección de líneas ni nada, sino es una representación de varios elementos que tratan de fijar una imagen y que tiene movimiento. Entonces miren esos retos, siempre manejando en coordenadas de X y Y en dos dimensiones. Ahora con la desaparición de tres dimensiones y de elementos adicionales, esto es algo muy común ya tratar de representar, ¿no? Entonces son dos aspectos fundamentales que se toman en cuenta, el tiempo compartido y las unidades video. Entonces tomando en cuenta aparece el ordenador de sobremesa. Entonces, ¿qué es lo que quiero explicar? Que este paradigma, que es el paradigma dominante, ¿sí? Y que es el que el usuario básicamente está acostumbrado a utilizar, ¿no? Lo que usted le conoce como el escritorio, dice, ponle la ventana y dentro de la ventana los elementos. ¿Por qué le llama ventana? Porque una ventana en el mundo real tiene un límite, ¿no es cierto? O sea, no puede salirse de ese límite porque ya no reflejaría realmente, ya no se vería realmente en lo que quiere. Por eso es el nombre de ventana. Siempre hay que hacer la asociación. Entonces, cuando hacen elementos adicionales para la ventana, deben tener una fundamentación teórica de por qué está ahí. ¿Sí? Entonces, la idea, ¿no? Entonces, todos estos elementos son parte de lo que es el ordenador de sobremesa. ¿Por qué se le llamó el ordenador sobremesa? Porque realiza interacción con el usuario, ¿sí? Haciéndole entender el entorno cual va a manejar, pero básicamente interacciona sentado en una mesa con un ordenador de sobremesa que es la manipulación directa, ¿no? Que es lo que siempre está ocurriendo, o sea, siempre pensamos en el nivel todavía, ¿no? Aunque ya un poco va evolucionando esto y vamos a ver por qué, pero siempre partimos de lo que son aplicaciones, por ejemplo, de escritorio, que ahora se les llama, ¿no? Entonces siempre pensamos que el usuario tiene que sentarse, ¿sí? Frente a un ordenador y el ordenador tiene que estar en una mesa, un escritorio, pero ¿por qué le llama mesa? Porque la tendencia es a que no se duplique información entre lo que es el escritorio del ordenador y el escritorio como elemento físico donde le pone el ordenador. ¿Sí? Y sobre eso, el usuario empieza a ver elementos de manipulación directa que le ayuda a interactuar con el sistema. Entonces ahí está su tarea, generar esos elementos de manipulación directa. ¿Sí? Entonces, ese es lo básico. Y es lo que se hace, o sea, como elemento adicional cuando se aprende a programar, cuando empecemos a aprender a programar, cuando luego de que ya sabemos programar, empezamos a aprender a desarrollar, ¿sí? Porque ya el desarrollo va más allá, ¿no? La interacción entre varios eh, programas, porque programamos eso, ¿no? Hacemos programas y luego hacemos conjunto de programas que interactúan entre sí, entonces llegamos a nivel de desarrollo, porque se desarrollan sistemas, y el sistema no es más que un conjunto de programas, pero todo este conjunto de programas tenemos que tener el arte de representarlo para que el usuario lo comprenda, lo entienda. Entonces el nivel más básico que se utiliza es este, el ordenador de sobremesa. Ahora también se está pensando en esto, ¿no? ¿Sí? Pero se necesitan obviamente elementos adicionales, ¿sí? La realidad virtual, cómo el usuario puede interactuar con todos los elementos a través de elementos adicionales, ¿no? Con todos los elementos que están obviamente en el escritorio o en el computador y cómo interactúan de una manera más rápida y en tiempo real. Entonces, lo que se hace ahí es de definir interfaces tridimensionales, ¿no? Entonces, ahí entran las tres dimensiones, X, Y y Z. Sigue siendo las mismas asignaturas, la base de todo en la creación de los elementos, pero la parte fundamental de aquí es la sensación que se despierta en el usuario. Tiene que ser una sensación del mundo real, ¿no? Para poder tener esa sensación del mundo real, han surgido muchos elementos adicionales, ¿no? Mínimo esas gafas de realidad virtual, que los hay desde básicas hasta avanzadas. Incluso han hecho unas que se puede adaptar el celular, ya un poco tratando de interactuar mucho más con el usuario, ¿sí? Hay otras que tienen sensores más avanzados y los sensores van orientados hacia los efectores que tenemos, nos recuerden.
Y son los tres básicos: visual, textual y auditivo, que son los niveles básicos por donde se llega al usuario, ¿no? Y donde se evalúa un software, ¿sí? Cómo llega al usuario a través de estos indicadores sensoriales: visual, textual y auditivo, ¿no? ¿Sí? Entonces, la vista, el oído y por el tacto. Entonces, son creados a través de estos, pero de una manera mucho más real con el usuario, ¿no? Lo que se denomina como manipulación de objetos. Entonces, ¿qué objetos se manipulan? Objetos virtuales, ¿no? Y ahora está en auge esto, ¿no? Y se llama teoría de gestos ahorita. Realmente en la actualidad se llama teoría de gestos, ¿no? Gestos como coger, girar, entre otros, hay un montón de gestos. Entonces, la tendencia es hacer este tipo de software en la actualidad, aplicando lo que son la teoría de gestos, ¿no? Hay gestos del rostro, están orientados, ¿no? Hay gestos de la mano, gestos del brazo, ¿sí? Son gestos del brazo. Hay gestos del cuerpo, pero para poder medir la diferencia entre el movimiento del gesto, ¿no? Imagínense qué es lo que hacerle entender al software, porque y luego el software manipula lo que quiere realizar, máquinas, sensores, todo. Entonces hay que hacer entender a través de estos elementos que recogen los sensores, básicamente, que recogen los movimientos. Entonces, los diferentes tipos de movimientos, ¿no? Y los límites de los gestos. Entonces, por ejemplo, los gestos de la mano. Si yo quiero manipular, por ejemplo, un software que desarrollo para que a través de gestos del brazo yo pueda manipular un dron. Esa es la tendencia, ¿no? Entonces tengo que medir cómo le hago entender para que a través de estos gestos de la mano, ¿no? Lo que es mover a la izquierda, lo que es mover a la derecha, lo que es arriba, lo que es abajo, ¿cómo voy a representar estos gestos de mi mano para que sea interpretado por el software? Pero la parte fundamental de aquí es que usted no puede crear más gestos, o sea, no es usted el que va a crear los gestos. Los gestos ya existen. El movimiento de brazo ya existe, ya está estipulado, ya está caracterizado por el usuario. Porque si usted crea otros, va a decirle, no, tiene que mover el brazo así, tiene que mover. Y esto está cambiando la conducta del usuario. Usted no puede cambiar esa conducta del usuario. El usuario sabe lo que es mover brazo a la derecha, brazo a la izquierda, sabe lo que es arriba, sabe lo que es abajo. Entonces, esos son los gestos. Y esos modelos son los que usted tiene que adaptar en, en estos modelos de realidad virtual, ¿sí? Entonces, la teoría de gestos es una teoría enorme, ¿no? Para trabajar y que permite manipular. Y esto podemos trabajar no solo con personas con capacidades especiales, sino con personas normales, porque es una interactuación mucho más rápida, ¿no? Gestos del rostro, gestos del cuerpo como tal. Entonces tenemos elementos adicionales para captar estos gestos, ¿no? Como el Kinect y otros que ya les voy a dejar para que visualicen. Entonces, con esos tienen que aprender a trabajar. O sea, ustedes son de software y no solo tienen que pensar en qué van a hacer. Ah, hay software para la empresa, hay software para bodegas, software para control de notas, nada. Tiene que ir mucho más allá. Hay tantos elementos ahora en el mundo real que podemos automatizar, lo que se conoce entre comillas, esto de automatizar, ¿no? Pero que se entiende y que podemos optimizar la gestión de todos estos elementos. Entonces, miren, esto del modelo de la realidad virtual no es nada nuevo, ¿no? ¿Sí? Este modelo surgió en 1994. Lo que se ha ido es perfeccionando, ¿no? ¿Con qué surge este modelo? Con el aparecimiento de los objetos 3D, porque esa es la base fundamental. Entonces, geometría, ¿sí? Entonces ya no hay solo alto y ancho, sino también ahora se mide todos los elementos en profundidad para crear texturas y objetos en un espacio 3D y darle movimiento a esos objetos 3D y que el usuario lo puede manipular a través de elementos adicionales, ¿no? Esos elementos adicionales que dan interactividad se les conoce como interpoladores, ¿no? Entonces, este es un estándar también que se puede utilizar. Entonces, ahí está la justificación de que puedo utilizar elementos adicionales porque en realidad estoy aplicando un estándar que se llama la realidad virtual. Ahora, claro, ¿por qué no se difunde mucho, no? ¿Por qué no se difunde? Por los problemas, sobre todo, ¿no? Antes que los beneficios. Los beneficios son, obviamente,
mutuos, mucho más reales, mucho más interactivo con el usuario. Los problemas es que se requiere elementos adicionales, entonces incrementan el costo. Y el otro es el cansancio del usuario, ¿no? Genera todavía cansancio en el usuario no está acostumbrado, lo que genera cansancio y eso está yéndose contra la ergonomía. Entonces el estudio está en trabajar espacios y elementos ergonómicos que disminuyan esto, ¿sí? Pero el uso de la realidad virtual es muy útil. Por ejemplo, ustedes pueden generar un entorno para que las personas aprendan que ya existen, pero pueden mejorar acorde a la realidad, ¿no? Para escuelas de conducción. Entonces siempre se viene ahí, ¿no? Sobre todo esto se da para entrenamientos, para capacitación que sea más directa. Y en la actualidad se está utilizando muchísimo por el confinamiento que estamos para visitar sitios, ¿no? Sí, por ejemplo, patrimonios históricos, para visitar museos y todo eso se está utilizando muchísimo esto, pero no solo combinando la realidad virtual, sino con otro modelo que ya vamos a ver, ¿no? Tenemos la computación ubicua. Este modelo está generándose más que la realidad virtual, ¿no? Se está dando un paso del ordenador de sobremesa a la computación ubicua en la actualidad, ¿sí? Esta fue generado por Xerox, es un modelo generado por Xerox en 1991, ¿sí? La teoría de la computación ubicua, que no es más que la capacidad explotar la capacidad computacional del entorno del usuario, ¿sí? Es decir, incrementar mediante capacidad computacional, o sea, recolección de información en el desarrollo, en la automatización de los sistemas, dividiéndolo en partes, en elementos adicionales para mejorar la comprensión del usuario, ¿no? O sea, aquí la computación ubicua se pasa de que el todo no se represente como tal, sino que usted tenga el arte de dividir ese todo en partes para reducir la dificultad de comprensión del usuario, ¿sí? Entonces, esto se utiliza ya en sistemas mucho más grandes, ¿no? Que van mucho más allá del ordenador sobremesa, que es la tendencia, ¿no? Sobre todo hablando de sistemas distribuidos. ¿Por qué? Porque en los sistemas distribuidos ahorita la base fundamental es la comunicación, las redes, ¿no? Y todos conectados hacia un servidor y compartiendo esa información. Entonces, ¿cómo compartes información en tiempo real? Entonces, es la utilización de dispositivos adicionales, elementos adicionales dentro de la interacción, de la interfaz, ¿sí? Que permita difundir este entorno y dé la sensación de realidad a todos los usuarios, ¿no? Hay que, eso sí hay que diferenciar, o sea, la computación ubicua no es realidad virtual. La realidad virtual crea un mundo virtual no existente. O sea, eso es la realidad virtual. Aquí no, ¿sí? La computación ubicua es cómo usted representa el mundo real y lo mejora sin perder la atención del usuario. Esa es la parte fundamental, ¿no? Siempre coger algo que existe, mejorarlo, porque ahí se aplica la ingeniería, los elementos adicionales, lo que muchos libros, repito, les llaman como el toque mágico, ¿no? El toque mágico o la parte mágica. Eso es la ingeniería, la creatividad, todo que tiene mucha relación con la abstracción. Entonces, lo coge y lo mejora, ¿sí? Lo mejora. Pero todo esto sin perder el enfoque del usuario, ¿no? Sin perder el enfoque del usuario. Porque si usted genera algo nuevo, lo mejora y todo, y el usuario no entiende, no comprende, no llega a un nivel de conocimiento, es decir, que no es un modelo muy óptimo. Ese, pero lo capacito, sí, es parte de la capacitación de todo esto, pero ¿hasta qué nivel de capacitación quiere llegar? ¿Sí? Entonces, la capacitación no siempre es la solución, porque si yo hago, por ejemplo, un software empresarial, bueno, ya tendría que capacitar, digo, les enseño, les capacito y todo. Eso es inversión, eso es dinero, eso es tiempo. O sea, tendría que ponerlo dentro de su presupuesto, ¿no? Dentro de su cronograma presupuestario y cuidar que no se le vaya más allá. Eso involucraría más costo al software, eso involucra negociación con las personas con las que van a adquirir el software y claro, y cumplir la capacitación.
Pero eso es medio abstracto, ¿no? Porque el nivel de comprensión de los usuarios con la capacitación no se garantiza que sea al 100%. Y también tiene que llegar, o sea, pensar, ¿no? En el ámbito empresarial, ya puedo decir que está en una cooperativa, como desarrollé, luego los capacito y así no se hacen líos y va a ver que no es tan simple, porque luego de la capacitación viene un periodo de acoplamiento, de acoplamiento de parte del usuario y siempre ellos, pese a que les capacite y todo, le van a llamar y a decirle que no se acuerdan que le ha dicho eso o esa parte no realmente y que por favor le indique nuevamente, causando estos, ¿no? Estos problemas. O sea, la capacitación es parte, sí, pero no es la solución definitiva. Y si vamos más allá, por ejemplo, si usted genera un software o un juego, pongamos, ¿no? Un software de uso más social, algo en el ámbito social, para todas las personas, para todo el mundo, claro, poniéndose límites, aunque usted sabe que los límites dentro de lo que es, el ambiente este de la interacción humano-ordenador o dentro de lo que es la informática, los límites solo jugamos en base al aspecto moral, cultural y social de las personas. O sea, como empresa simplemente cumple los límites, pero ya eso es jugar con las personas. De ejemplo, Facebook. Facebook es para mayores de 18 años. Entonces, ¿cuántas personas existen en Facebook relacionadas con que son menores y que se están yendo contra lo que dice Facebook, ¿no? Pero claro, o sea, hay muchas empresas como Facebook. ¿Qué es lo que hace? Usted, cuando se registra, ¿sí? Asevera que, y acepta que toda la información que está ahí es real, ¿no? Está aceptando. Entonces Facebook se libra de eso con ese convenio empresarial. De ahí si ocurren problemas con niños y quieren ir a Facebook multarle o quieren sancionarle diciendo que ha aceptado niños, entonces Facebook demuestra bajo los documentos que usted acepta, que usted dice ahí cómo es al registrarse, ¿no? Acepta que todo eso es real. Entonces, ¿quién está saliendo culpable? Es el usuario. Pero eso es en el entorno legal, ¿no? Eso va en el entorno legal. Pero vámonos al entorno real, o sea, ya violentaron la idea de esto, ¿no? Entonces, así nomás. Entonces, ¿cómo usted le pondría límites? Entonces, los límites no vienen más porque por estos convenios, ¿no? Vienen por estos convenios. Entonces, pensando bien esta parte, ¿sí? Entonces, esas mejoras deben ir orientadas también a ir cumpliendo aspectos de estos convenios y no infringir en normas legales de los países. Entonces, piense esto, ¿cómo haría usted, no? Si haciendo, como decía, en entorno social, ¿cómo capacitaría a todo el mundo? O sea, la capacitación tiene un límite, ¿no? No es que, ¿cómo va a capacitar a todo el mundo? Entonces, mejor es pensar en elementos usables, que no requiera mucho, ¿no? Que no requiera mucha conexión, o sea, en llegar, en pensar siempre con el usuario, ¿no? Y claro, la computación ubicua también involucra lo que es los avances de hardware para poder mejorar. O sea, es como un ordenador sobremesa, pero que va mucho más allá, ¿no? Mucho más avanzado, ¿sí? Siempre utilizan, siempre para ir más allá se utiliza elementos adicionales. ¿Dónde vamos reflejando la computación ubicua? Los avances de la computación ubicua, cuando surgieron los PDAs, ¿sí? Cuando surgieron los PDA, entonces obligó esto a que ya se piense en nuevos modelos de interacción. Si saben lo que es un PDA, No, Inge. no saben, pero sí utilizan, pues. La tablet es un PDA, el celular que usted utiliza es un PDA, ¿sí? Entonces, el surgimiento de esto, si ustedes van a la base de todo, el surgimiento de los PDA, ¿sí? Los dispositivos portables, esos son los PDA, ¿sí? Los elementos de dispositivos portables. Entonces, los dispositivos portables vienen de muchos años atrás, ¿sí? Los primeros dispositivos portables que surgieron, recuerden, ¿no? A pesar que ya iba el modelo de una tablet, y también fueron los famosos diarios, ¿no? Unos, son los primeros PDA que aparecieron, como libretas que una persona se utilizaba como diarios para poder ir anotando ahí. Entonces, estos dispositivos ya agregaron elementos adicionales. Primero ya vino la idea de las pantallas táctiles, pero con punteros, ¿no? Con ese lapicito que se escribía y todo, no directamente no se jugó directamente todavía
con el entorno táctil del usuario, ¿no? La mano, ¿sí? Las huellas. Pero bueno, ha ido mejorando y todo. Entonces, miren, ahora ya tienen que pensar en eso. Esa es la base de la computación ubicua, ¿no? Surgió cuando surgió los PDA y claro, el avance que ha ido dando los PDA, ¿no? Las tablets que ustedes tienen, la portátil con entorno, perdón, con pantalla táctil que tienen y elementos adicionales, ¿sí? El celular inteligente que tienen es un PDA. Entonces, cuando ya pienso desarrollar software y me dicen ya, es que no va a ser escritorio, es que va a ser web. Listo, va a ser web. Y esa, entonces, ya si a usted le dicen, y está en auge, ¿no? Va a ser una aplicación web. De hecho, usted sabe desarrollar web, tiene que saber, porque ya está en quinto. Entonces, cuando le dicen a usted así un desarrollo web, claro, pienso que es para clientes livianos. ¿Qué quiere decir esto? Que el usuario no va a tener que instalar nada, no tiene que instalar nada, solo necesita un browser, un navegador, nada más. Entonces es un cliente liviano, pero ahora sí, viene la parte en la que tienen que pensar, o sea, todos van a trabajar desde un ordenador de sobremesa para poder navegar. Eso no es real, eso no es cierto. Mi sistema web tiene que ahora desplegarse en los que tienen máquinas de escritorio, en los que tienen tablets, en los que tienen eh, computadoras portátiles y en los que tienen teléfonos inteligentes. Miren, entornos más, los tamaños de las pantallas de todos son distintos. Pero yo no puedo perder la esencia de mi desarrollo web en esos elementos. Entonces, ya estoy pensando en los PDAs. Tengo que pensar en los PDAs. Tengo que hacer una aplicación estándar. Me obliga a más trabajo. Obviamente sí vamos a ver cómo hacerlo. Pero ya estamos pensando y eso ya es computación ubicua. Entonces es el avance que ahora usted tiene que pensar y en lo que es la computación ubicua. O sea, desarrollar web no es solo desarrollar como en escritorio, ¿no? Pero corre. La ventaja estamos viendo, no necesita el usuario instalar nada. Pero estamos viendo que usted tiene que ir mucho más allá. O sea, ese desarrollo web, cómo se va a ver en los diferentes PDAs que va a utilizar el usuario. Y tiene que acoplarse. Tiene que acoplarse. Entonces, ahora sí, los usuarios crecen más, o sea, hay más usuarios. Cuando es web hay más usuarios, ya no necesita que lo instalen. Entonces, los soportes que da tienen que ser multipersona, multidispositivo. Más tipos de usuarios, más dispositivos, sobre todo los PDA. En cualquier lado del mundo puede desplegar. ¿Sí? Eh, mejor las APs, los móviles, tienen un poco más límite porque ya sabemos dónde va a desarrollarse, en qué entorno, ¿no? En dispositivos móviles. Pero el web es mucho más diverso. Es mucho más diverso, ¿no? Entonces, hay que pensar y estamos, como les decía, en ese auge estamos ahorita, ¿no? Más que en la realidad virtual, estamos trabajando con la computación ubicua, con este paradigma. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el arte de utilizar o de agregarle algo más en la computación ubicua? Bueno, el arte es fundamental, hacer máquina extendida, ¿no? Claro, ahora se llama extender la capacidad computacional del entorno del usuario. ¿Sí? Extender, eso es lo que hay que lograr. Esta es la parte mágica que se utiliza en la computación ubicua. Y esto es lo que le va a hacer diferente a usted del resto, porque esto es ingeniería. Entonces, la parte fundamental es que usted trate de generar un modelo que extienda la capacidad computacional del entorno del usuario sin perder su esencia. La interacción. El usuario ve que hace más cosas, pero comprende que sí está haciendo el trabajo. Esa es la parte media crítica, ¿no? Porque a veces simplemente dice, presiona un botón y ya está hecho todo, pero el usuario no va a entender esa parte. ¿Cómo le transmite ese mensaje que ahora el usuario antes hacía 5 pasos y que ahora solo presiona un botón y está hecho todo? Hay que llegar a esa persona, pensando siempre en el usuario, ¿no? Entonces, ¿cómo se logra eso? Con la capacidad, que la capacidad de información esté presente en todas partes.
No hay que perder la esencia de esto, ¿no? Dividir en forma de pequeños dispositivos muy diversos y permitir interacciones muy simples, ¿no? Hay que simplificar las interacciones. Las interacciones siempre me refiero a la interfaz, ¿no? Es la interacción. ¿Sí? Y claro, hacerle sentir al usuario que está dentro de la aplicación, ¿no? Que él siempre está conectado a la red. Hay que siempre sentir la esencia de conexión. Piense usted cuando se está haciendo alguna tarea. Siempre es la esencia de que está conectado, ¿no? Entonces hay que utilizar elementos de interacción adicionales que se enfoquen hacia el uso de estos dispositivos, los PDA que usted está trabajando, ¿sí? Y tener cuidado con las tareas que se hacen en segundo plano, ¿no? O sea, hay que resultar transparencia con el usuario, lo que se conoce como ordenador invisible. La computación ubicua miren, ha evolucionado muchísimo, ¿no? Los PDAs a veces pensamos solo en el celular y todo, ¿no? Hay muchos, ¿no? Pues miren, estos eran los primeros PDAs y cómo ir evolucionando, cómo se ha ido trabajando en entornos, miren, el primer pizarrón digital a lo que ahora se utiliza en las aulas, ¿no? ¿Sí? Entonces los pizarrones digitales. Entonces, ¿cuál es el toque mágico de un pizarrón digital, por ejemplo, para entenderlo? Si han visto ustedes pizarrones digitales, en la facultad ha implementado elementos para pizarrones digitales, no lo explotan, que es otra cosa. Entonces, miren, la esencia del pizarrón digital es buenazo para entender lo que les decía yo sobre los elementos adicionales, sobre no perder la esencia y todo. En un pizarrón digital, ¿sí? Que no es más que un sensor que se duplica, y se utilizan, claro, elementos adicionales, ya no se utilizan los marcadores, se utiliza un elemento muy similar al marcador, pero que va trazando todo, ¿no? Entonces, en un pizarrón digital, ganamos todo lo que decíamos acá. Perdón. Capacidad de información, dispositivos, interacciones y conectados de servidor de información. ¿Por qué? Porque en un pizarrón digital yo puedo hacer todo lo que sea un pizarrón normal, pero con mayor precisión. Es decir, ya puedo ordenar que se genere una eje de coordenadas totalmente recta. La división de la eje de coordenadas, como está aquí, va a ser más precisa. ¿Sí? La distribución va a ser más exacta por los algoritmos que posee. Pero más de allá yo puedo trazar líneas, puedo trazar, puedo borrar, puedo hacer todo, puedo poner conceptos, escribir representaciones gráficas y todo del pizarrón, ¿no? Porque la idea es interactuar con los alumnos, que son los usuarios. Entonces, cuando se ha terminado de desarrollar eso, ¿se acuerdan que siempre se dice al final, antes de borrar, qué es lo que les dice el profesor? Pensemos, o sea, el algoritmo. Ajá, si ya copiaron o si está claro, ¿no es cierto? Entonces, eso también ha ido evolucionando. Antes ustedes copiaban, ¿no es cierto?, en un cuaderno. Ahora, cuando se les decía, ya copiaron, el alumno se para y dice, deme un ladito que voy a tomar una foto y toma la foto. Esa es su manera de archivar la información. Pero ahora se simplifica todo, ¿no? El toque mágico es que ya el profesor no tiene que decir ya copiaron ni nada. Simplemente regresa, presiona guardar. Y como ustedes son usuarios, a todos ustedes les va a llegar un archivo en donde está almacenado toda la información que se hizo en el pizarrón. Y ya. Entonces ya no hace falta decir ya copiaron, ahora sí, si no, pedirle a su compañero que tome la foto y no, entonces miren cómo guarda la esencia de todo. Entonces se almacena y se almacena por fechas, ¿no? Entonces es más, el profesor puede poner eso en la nube y usted puede acceder a la clase, a lo que se hizo en la pizarra en la clase de tal fecha, tal hora y recordar. Todo se almacena. Entonces mire cómo simplifica todo lo que está aquí, ¿no? Tiene transparencia con el usuario y simplificamos las tareas. O sea, ya no necesita copiar en el cuaderno, ya no necesita tomarle la foto, pero no pierde la esencia porque va a existir el archivo. Entonces, ese es el ejemplo fundamental de cómo usted tiene que aplicar los elementos, ¿no? Entonces, la computación ubicua está en auge, como les dije, ¿sí? ¿Por qué está en auge? Porque no necesita muchas cosas, se adapta a la realidad, se puede hacer bajo cualquier sistema operativo, no hay problema. O sea, bajo cualquier teoría, ¿no? Puede ser
aplicar en la empresa que tenga dinero y licencias como en la empresa que no tenga dinero y utilice open source. Porque las redes de las comunicaciones siempre van a ser las mismas y la base fundamental de esto. ¿Sí? Entonces, beneficios, simplicidad o invisibilidad de la interacción y fiabilidad, no se pierde la esencia, lo que les he explicado. Problemas. Los problemas es que hay que tener más cuidado en las seguridades porque hablamos de que redes, comunicación. El rato que implementemos comunicación y todo, entonces no hay que perder la parte de la seguridad, ¿no? O sea, involucra que tenemos que poner mayor énfasis en la seguridad, ¿sí? Una tecnología no asentada, o sea, si alguien, por ejemplo, nosotros hacemos el enfoque y todo para PDAs y si no lo tienen, se nos complica un poco cumplir con los fines. Y claro, como todas las computaciones, como todos los elementos, como todos los paradigmas, ¿sí? Para mí todos los paradigmas van a tener esta parte. No resuelve todos los problemas, siempre van a ir creciendo. La tecnología crece, la tecnología aumenta y por lo tanto los problemas también aumentan, ¿no? Entonces, no resuelve todos los problemas, pero sí se orienta de una mejor manera. Y el último paradigma es la realidad aumentada, ¿no? Una tendencia que es una mezcla de los tres anteriores, ¿sí? Se coge lo mejor del ordenador de sobremesa, lo mejor de la realidad, perdón, de la realidad virtual y lo mejor de la computación ubicua, ¿no? Una mezcla de esto y llegamos a la realidad aumentada. Por eso es que no hay que confundir la realidad aumentada con realidad virtual, ¿no? Este es un nuevo paradigma. Esa es la tendencia al futuro, ¿ya? No es nada nuevo, pero es la tendencia, ¿no? O sea, ¿por qué un poco nos retrasamos en aplicar todo esto? Es netamente por la tecnología, ¿no? Siempre estamos un poco retrasados en la aplicación de tecnología. En cambio, a diferencia de los países desarrollados, que ellos sí, ¿no? Imagínense, pensemos, por ejemplo, en Estados Unidos, cómo aplica todo esto en sus drones, ¿no? Y no son drones como las que utilizamos nosotros, ¿no? Esos drones que nos llegan al mercado, que buscamos siempre lo más barato y todo eso, y utilizamos drones para simplemente hacer supervisiones, para fotografiarnos desde el aire, y bueno, son drones que van mucho más allá, ¿no? Imagínense esos drones que utilizan para la guerra, ¿sí? Netamente son máquinas de destrucción que están programados para atacar sitios estratégicos y en último de los casos, autodestruirse. ¿Por qué? Porque no están tripulados, entonces no importa la inversión que hacen y las pérdidas que tienen si van en cumplimiento de objetivos. Claro, eso no es el único fin, ¿no? Es un fin muy destructivo, pero es un ejemplo de esto, ¿no? ¿Por qué es realidad aumentada? Porque los pilotos están conduciendo el dron, pero desde una cabina de simulación de esto, ¿no? Y a través de satélites van visualizando todo en tiempo real. Entonces, todos estos elementos no solo es el hardware. El que realmente le da la potencialidad a ese hardware es el software. Y así hay muchísimos, ¿no? Claro, en nuestro medio también se utiliza mucho, se han desarrollado. Lo que pasa es que falta incentivo y falta financiamiento al enfoque experimental para generar nuestros propios modelos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el municipio ya ha optimizado esto. Claro, pero ahí hay trabajo por hacer. Por ejemplo, el municipio de Ambato tiene ya drones para poder establecer los límites y poder hacer el crecimiento territorial de la ciudad, ¿no? Pero no crean que el dron lo compraron y ese software ya fue el óptimo, ¿no? Entonces hay que generar, hay que hacer, ¿no? Y esto, miren, es mucho dinero ahorita en auge, la realidad, la verdad, en nuestro medio. Porque hay empresas que están invirtiendo bastante en tecnología, pero el problema es que los equipos que se compran no se adaptan 100% a nuestra realidad. Por lo tanto, buscan ingenieros de software que les ayude a manipular los controladores. Ese es otro tipo de software. Y el desarrollar un controlador es realidad aumentada porque es manipular el hardware, netamente manipular esos equipos para que cumplan ciertos estándares y ciertas tareas.
Claro, cuando se haga manipulación también de controladores, hay que tomar en cuenta la parte legal, ¿no? O sea, la licencia con la que compró ese equipo y no puede ir más allá, la modificación no puede ir más allá de la licencia que está establecida. Ah, pero programando sí puede explotar. Claro que puede. Puede incluso romper las seguridades para que la máquina desarrolle mucho más. Pero verá que tiene un convenio empresarial y una compra por tal, o sea, la licencia. Entonces, si usted rompe ese esquema, la sanción no va a ir para el empresario, la sanción va a ir para usted. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta los aspectos legales, ¿no? Ustedes que son de software, no pueden irse más allá de los aspectos legales. Eso sí, jamás vayan más allá de lo que la ley les permite, sino la sanción. Y verán que si es una máquina establecida bajo convenios internacionales, la sanción no es aquí en Ecuador, la sanción es bajo normas internacionales y sí son fuertes. Entonces, siempre hay que poner límite al usuario. Entonces, eso ahorita es en auge, muchas empresas están buscando. Simplemente hay que tener cuidado la parte legal y ya, y esa es otra parte de desarrollo que se puede trabajar. La manipulación de controladores. ¿Sí? ¿Quiénes más manipulan controladores en nuestro medio? Por ejemplo, los equipos estos que controlan los parqueos, esas barritas que suben y bajan que hay en la universidad y todo eso. Para todos esos equipos hay que desarrollar controladores, porque la adaptación en todos los parqueaderos no es la misma. Entonces siempre se desarrolla. Eso es otro tipo, ¿no? Entonces se trabaja con estos aspectos, se trabaja una mezcla de dos modelos. Este modelo de realidad aumentada, ustedes ya lo han visto, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, en ese famoso juego de Digimon. Ese es un modelo de realidad aumentada. ¿Por qué? Que es diferente a realidad virtual. ¿Por qué? Porque ese juego, si aquí está casi un reflejo, es coger la cámara del celular de su PDA, visualizar el entorno real, ¿no? El entorno real. Y dentro de ese entorno real usted empieza a ver los famosos Digimon, no sé qué, para irlos capturando. Pero está dentro de un entorno real. Entonces, es la realidad más la parte elemental que generó usted como desarrollador. Entonces, eso es la realidad aumentada, ¿no? Entonces, integrar. Por eso no se le confunda con esto, ¿no? Con realidad virtual, ¿sí? Es una realidad aumentada. La realidad aumentada es una mezcla, como le dije en lo anterior, pero es una manera de no hacerle perder el entorno al usuario, ¿sí? Y con los elementos adicionales. El computacional, básicamente, ¿no? Entonces, en este paradigma hay dos corrientes importantes. El derivado de aplicar la realidad virtual en el mundo real y el uso de dispositivos que aumentan la realidad. ¿Sí? Aquí sí se necesitan dispositivos adicionales, ¿no? Como todo, se va utilizando elementos adicionales, ¿no? Eso es la realidad aumentada. Trabajar con los entornos, ¿no? Entonces, miren, los drones tienen cámara, por ejemplo, este que le decía del municipio tiene cámara, entonces va tomando la realidad del real, ¿no? Del avance territorial de los terrenos, pero el computacional va haciendo medidas y estableciendo los límites de las zonas para luego comparar esa medida con lo que están registradas en el registro de la propiedad en las escrituras y comparar si es real. Cuando existe una inconsistencia, ustedes han de ver que sale en la prensa citando a esas personas para que actualicen los datos, o si no, caso contrario, tendrían que hacer modificaciones y sobraría o faltaría terreno dependiendo de eso y actuarían según la ley, ¿no? Entonces, con el dron se optimiza esto. Antes que imagínense cuánto tiempo se demorarían en mandar personas a que estén midiendo de terreno en terreno en terreno y sobre eso someterse a la decisión del usuario, ¿no? No le quiere dejar entrar, no quiere que mida, etcétera. Entonces se simplifican las tareas. Pero el software es el que manda todo esto, no solo el hardware. Entonces hay que utilizar dispositivos, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos? Mejorar la interacción con el mundo real, integrar el uso del ordenador en actividades cotidianas y posibilitar el acceso del usuario a otros campos, ¿no? Entonces, ¿cómo se trabaja esto? Los objetos cotidianos se convierten en objetos interactivos, se traslada el foco de atención del ordenador al mundo real, se combinan los dos y se logra hacer una realidad aumentada, ¿no? ¿Sí? Eso es la realidad aumentada. ¿Cuáles son los métodos más comunes? El solapamiento entre la información digital y las imágenes del mundo real a través del uso de visualizadores, ¿no? Casco, inyectores.
La situación del usuario será automáticamente conocida utilizando diversas técnicas. Las cámaras también tienen mucho que ver en esto, ¿no? Pero como elemento adicional podemos tener el Google Glass. Es uno de los primeros elementos de realidad aumentada, porque el Google Glass, al momento que está trabajando el objeto, como son las gafas, ¿sí? Tiene elementos adicionales que le permite ir combinando con el mundo virtual, con el Internet. Aunque en el mundo ya han empezado a prohibir, diciendo que causa mucha distracción y ha provocado accidentes, la parte negativa, ¿no? Y así hay muchos elementos que se van dando, ¿sí? Entonces hay casos de la realidad aumentada, ¿sí? Hay dos casos. La primera como eh, los usuarios pueden trabajar y examinar objetos en 3D reales mientras reciben información adicional sobre estos objetos o sobre las tareas que están realizando, ¿no? Juegos y todo que se va combinando. Claro, esto tiene interrelación con una base de datos en tiempo real, ¿no? ¿Sí? Entonces, generar modelos para ir trabajando con elementos, ¿no? Hay otra, el usuario es capaz de interactuar con el mundo real, en el cual estará aumentando por la información sintetizada del ordenador, ¿sí? Entonces, igual aquí como ¿no? Ya sea usar bolígrafos, blog de notas o todo, pero que va capturando datos del mundo real y ayudando al usuario a tomar decisiones. Entonces, hay casos que se pueden trabajar. ¿Cuáles son las líneas de trabajo que se pueden desarrollar en todo lo que es realidad aumentada? Superficies interactivas, acoplamiento de bits, medio ambiente, y bueno, estos modelos, o sea, la primera que es transformación, ¿no? De un espacio arquitectónico, o sea, capturar la esencia de los elementos del mundo real, mesas, puertas, ventanas, ¿sí? Y luego hacer el acoplamiento de estos bits sin que pierdan su esencia, ¿sí? Y lo que se puede manipular sobre esos objetos. Y generar el medio ambiente de uso, ¿no? Sin perder la esencia. O sea, yo represento estos los elementos que se desplazan ahí, pero también el entorno, sonido, luz, movimiento, o sea, sentir para dar esa esencia de sentimiento de dónde se encuentra el usuario, ¿no? ¿Quién generó todo este modelo? Un representante de este modelo, y que les recomiendo visualizar o ver, ya les voy a indicar, es Hiroshi Ishii, ¿no? Del MIT. Este japonés, ¿sí? Este japonés es muy estudioso de todo lo que es eh, interacción humano-ordenador, desde la idea de las interfaces. Y él genera para hacer todas estas líneas de trabajo 3 modelos. Tiene un montón de artículos científicos muy interesantes. Metadesk, Ambient Room y Trashbot. ¿Sí? Este es básicamente lo que él dispone, lo que él dice para poder trabajar unos buenos elementos, ¿no? Para realidad aumentada. Hiroshi Ishii es un profesor en el MIT, en el tecnológico ¿cómo se llama? De Massachusetts, ¿no? Tecnológico de Massachusetts. Y él genera, ¿no? Por ejemplo, en el Metadesk, él establece modelos y prototipos para interfaces de usuario. O sea, él ya aplica lo que es prototipos, ¿no? Entonces dice que el Metadesk, o sea, lo que llama el Metadesk, y él lo saca ahí tiene un artículo en 1997 que habla ya del Metadesk, que es una plataforma de interfaz de usuario que demuestra nuevas técnicas de interacción. Y entonces el Metadesk, él genera un modelo que se llama interfaces de usuario tangibles, o sea, que se ajuste a la realidad, ¿no? Entonces dice, ¿qué elementos vamos a utilizar en esa interfaz física? Y claro, él recuerda desde los elementos adicionales, ¿no? Iconos, ventanas, menús y controles. Y se somete a una discusión con el usuario. Entonces dice, el punto de discusión para este usuario del Metadesk ha dado origen a lo que ahora nosotros vamos a trabajar, que se llaman prototipos. Esa es la parte fundamental, o sea, trabajar con prototipos, el propone eso, el Metadesk se transforma en prototipos, ¿sí? Pero un espacio donde va a trabajar, ¿no? El geospace, dice, para demostrar. Entonces, ¿cuál es la idea de él? Ya vamos a ver teoría de prototipos. La teoría es que antes de usted genere un prototipo y ese prototipo le someta a una evaluación con el usuario. Como en cualquier ingeniería, pensemos en un ingeniero civil. Un ingeniero civil genera el modelo
que él entiende cuál es, el plano. Pero si le enseña el plano al usuario común no va a entender. Pero si trabaja un prototipo, lo que hace él, ¿no? ¿Cuál sería el prototipo en el caso de una casa? ¿Si han visto cómo se llaman? La maqueta. ¿Si han visto cómo hacen las maquetas? ¿Han visto maquetas de casas? Sí, Los Sí, que que hacen los incluso le... ingenieros civiles. Ajá, y es muy detallado. Si le quita el techo, ahí abajo se ve la distribución de las habitaciones y todo, y le ponen elementos para ir arriba. Así tienen que ser los prototipos de ustedes. Entonces, eso evita el fracaso con el usuario. El otro modelo que él propone es el Ambient Room, interacción de medios ambientales con el espacio arquitectónico. Ese es un artículo que este profesor sacó en 1998, que habla de que se debe proveer el espacio arquitectónico que habitamos en una forma de interfaz entre los humanos y la información. ¿Sí? Y eso le llama Ambient Room. ¿Qué quiere decir? Procesar la información. O sea, una vez hecho el acuerdo con el usuario y a generar y desarrollar este prototipo. Claro, ya vamos a ver los tipos de prototipos que hay y de acuerdo a eso deberá trabajar, ¿no? Pero lo que habla es que hay que generar sin perder la esencia. Sí, sonido, movimiento de los objetos, todo lo que él les llama como medios ambientales. Entonces, si usted representa, por ejemplo, en su elemento, porque ahora como son diversos los sistemas, por ejemplo, dentro de su pantalla representa agua, ¿cómo mejoraría? No solo que se vea el agua, sino que genere un sonido que identifique que es agua. Entonces, generar los medios ambientales. Y llega al Trashboard. El Trashboard lo sacó de un artículo que publicó en 1997, ¿sí? Sobre bits tangibles, ¿no? Bits tangibles le llama. ¿Cómo es? Interfaces entre personas, bits y átomos, dice, ¿no? Entonces, el Trashboard llega a la última parte, ¿no? Ya una vez que hizo el ambiente, lo generó, ahora viene la evaluación. O un monitoreo del funcionamiento de esto. ¿Sí? Entonces eso es el Trashboard, ¿no? La plataforma digital, la plataforma tangible, cómo funciona, ¿sí? Es tangible, ¿no? O sea, lo que el usuario ve ya, la interfaz como tal, y se debe ser rica en muchas salidas hacia los usuarios. Entonces viene ahí el monitoreo del funcionamiento de esto. Entonces, esos tres modelos genera este profesor muy estudioso. Es interesante leer los artículos de él porque se llega a descubrir muchas cosas, ¿no? Les voy a compartir algo para que vean. Un ratito. Miren. ¿Sí están viendo el Google Academic? ¿Están viendo Sí, la sí, parte que Sí, compartí? Sí. Entonces, miren. Este es del profesor Hiroshi Ishii. ¿Sí? Miren. ¿Cuántos artículos científicos ha publicado él? Y todos sobre interfaces e interacción. Todos, 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 todos. Entonces, si alguna vez quieren aprender mucho de esto, miren, la cantidad de artículos. Claro, están estos, no les hagan caso, están en japonés. Es japonés, ¿eh? Pero lo bueno del Google Academic es que casi la mayor parte los tiene traducidos. ¿Sí? Miren, hay sobre Touch 3D, sobre ergonomía, tiene sobre workstations. Acá están los principales, ¿no? Y toditos son autor Hiroshi. Comunicación remota, apps programáticos, dispositivos de entrada plegables, métodos y aparatos para interacción de capas, bombillas. Si ven la cantidad de artículos científicos que tiene, interfaces sensoriales, ¿sí? Más allá de grabar y reproducir, mochilas moduladores tangibles para el comportamiento cinético, bits tangibles, aquí está el de bits tangibles, interfaz tangible, por aquí debe estar el de Metadesk, sí tiene que haber. Déjenme ver. Bueno, aquí está.
el Metadesk, modelos y prototipos para interfaces de usuarios tangibles, el Clipboard, aquí está el de bits tangibles más allá de los píxeles. Bueno, es un súper estudioso y un buen ejemplo para tomar en cuenta en todo lo que es interacción, interfaces. Entonces, autores hay, voluntad es la que deben poner para leer, ¿sí? Y se aprende muchísimo de las experiencias. Esas son experiencias, porque está compartiendo información probada. Entonces, miren, los paradigmas de iteración como tales, ¿sí? Ya no es que es una camisa de fuerza que usted tiene que aplicar un paradigma y punto, ¿no? Usted puede generar su propio modelo a partir de estos paradigmas, ¿sí? La idea es que usted genere una interacción entre el mundo real y el ordenador, ¿sí? Entonces, por estos paradigmas es que va a encontrar un montón de teorías, ¿no? Y unos le ponen como interacción hombre-máquina, interacción hombre-ordenador, interfaces interactivas, ¿sí? Entonces, pero todos se refieren a esto, porque es la aplicación de estos paradigmas, ¿sí? Entonces, usted puede generar la idea es que usted genere su propio modelo, ¿no? Pensando siempre en el usuario, tome en cuenta los límites, por ejemplo, en un ordenador de sobremesa, la interacción entre el usuario y el ordenador está aislada, usuario y el mundo real. En la realidad virtual, el ordenador cubre totalmente, ¿no? Al usuario, o sea, se apodera del usuario, y eso es un poco lo que le satura al usuario. En cambio, en la computación ubicua, el usuario interacciona con el mundo real, pero también puede interaccionar con los ordenadores que dispone, ¿no? Va mucho más allá. La conectividad, lo que decía, no hay que hacerle perder, sentir de que él está conectado. Y mientras que la realidad aumentada soporta la interacción entre el usuario y el mundo real utilizando la información aumentada del ordenador, los elementos adicionales, ¿no? Otra manera de adaptar información. Usted puede combinar todo esto y generar su propio modelo. Aquí puede tener un gran modelo de tesis incluso para haciendo una comparación y generando un nuevo modelo que se adapte a nuestra realidad. Entonces, ahí sí generan los modelos de interacción, ¿sí? Basado en todas las primitivas y funcionalidades de estas teorías. Y vamos a ver que hay algunos, las primitivas de interacción o los modelos de interacción se basan en que tienen que cubrir ciertos aspectos, ¿no? Los aspectos es que deben ser simples, las primitivas del modelo de interacción deben ser extremadamente sencillas. Bueno, algo que deben grabarse ustedes siempre, 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 es que el mayor éxito en una interacción es la simplicidad. La simplicidad es una de las primeras características que ustedes deben implementar en elementos interactivos, en otras palabras, en la interfaz. Las que mayor éxito tienen en el mercado son las más simples. Ejemplo, Google. Pongan Google y vean el elemento interactivo que tiene ahí. Es muy simple, es una pantalla blanca con muy pocos elementos y botones que interactúan y que traen al entendimiento del usuario. La simplicidad es un elemento básico en todo esto. Atómicas. Las primitivas deben ser acciones que no se pueden descomponer en dos acciones. Más simples sin que se pierda el sentido o la lógica, ¿no? Atomicidad. Como en las bases de datos también hablamos de atomicidad. Esto es un elemento, o sea, no traten de que para un usuario un botón o un elemento de interacción funcione de otra manera y porque es otro usuario funcione de otra forma. ¿Sí? Entonces traten de no descomponer eso en acciones que pierdan el sentido de la lógica. Tampoco piensen que como esto es una limitante, entonces genero una interfaz para el usuario B, una interfaz para el usuario C. Peor, está destruyendo todo esto de Atómica porque está haciendo dos acciones más grandes y diferentes. Entonces, no se trata de generar, voy a hacer un usuario para Juan, un usuario para María y listo. Perdón, una interfaz para Juan, una interfaz. No, tiene que ser la misma interfaz orientada hacia allá. Eso es atomicidad. Deben ser pocas, ¿sí? No demasiado, o sea, no demasiadas interfaces. Y no demasiados elementos dentro de las interfaces. Complementarias. Forman un conjunto absolutamente compacto y coherente que tiene sentido desde todos los puntos de vista. ¿Sí? Eso es
fundamental que sean complementarias. O sea, si yo doy clic, por ejemplo, tengo una ventana roja, no, sería horrible, una ventana color, qué sé yo, beige, doy clic y me sale una ventana roja. Hace perder la esencia porque el usuario pensaría que pasó a otro sistema o pensó que hizo algo mal. O sea, no pierda la esencia, ¿sí?, de las tareas que va a hacer, hágale sentir dentro, o sea, una estandarización de ventanas, por ejemplo. Entonces, sentirle al usuario que está dentro del sistema y que no ha salido de él. Un pequeño error y le podría hacer sentir esa percepción, que salió del sistema y está en otra cosa y ya no trabaja, por miedo. Abstractas, sí. La abstracción es el elemento fundamental, sin perder la esencia. Sí, aplica abstracción, pero no pierde la esencia, siempre, ¿no? Porque la abstracción es lo que hace la diferencia entre el mundo real y el mundo programado. Porque ahí usted pone los elementos adicionales, lo que en lo real no se puede hacer, pero que en lo programado sí se puede hacer, pero no haga perder la esencia de las tareas que el usuario tiene que realizar. Entonces ahí sí se puede decir que usted genera una buena interfaz basándose en estos modelos, las primitivas, ¿sí? Y tomando en cuenta la raíz de los problemas, ¿no? La raíz de los problemas está dado en dominio, meta, tarea y acciones. Dominio, un área de habilidad y conocimiento en alguna actividad del mundo real, eso sí, no puede mezclar las cosas, eso ya le viene dado en el concepto de lo que es programación y desarrollo. Usted no es experto en todo. Si le dicen que haga un software para medicina, ¿qué necesita? Involucrarse un poco en el software de medicina, pero sí tener un experto en el área. Usted no es el experto, entonces no puede suponer, no puede imaginarse, no puede crear. Poco a poco se va involucrando, pero necesita que exista un dominio. Experto en el área. El experto en el área es parte de un equipo, ¿no? Recuerde Scrum, recuerde Extreme Programming. Meta, el estado del sistema que el usuario quiere conseguir. ¿En qué estado está? ¿En qué estado termina? Los estados, los posibles estados. Tarea, actividades requeridas o usadas para conseguir una meta, ¿no? Claro, yo quiero hacer una meta, el proceso. La meta es el proceso netamente. ¿Cuáles son las tareas que me van a ayudar a cumplir ese proceso? Y de ahí optimizo. ¿Y qué acciones tengo que hacer? Esas son las acciones, ¿no? ¿Qué acciones tengo que hacer? Ese ya es el algoritmo. En el algoritmo están todas las estructuras de control que utilizo, ¿no? Y dentro de esas estructuras de control no se olvide de dos términos fundamentales que sí les deben haber indicado. Verificación y validación. ¿Sí les dijeron eso en ingeniería del software? ¿Sabe lo que es la verificación y la validación? ¿Sí están ahí? O ya se fueron a tomar café. No, sí A estamos bien. ver, sí están. ¿Pero qué es? Contéstenme. ¿Qué es la verificación y la validación? Ustedes recibieron ingeniería del software. Están en quinto nivel. Y una base fundamental en todo lo que se desarrolla es eso, la verificación y la validación. Hay elementos que se sujetan a verificación, hay elementos que se sujetan a validación, pero hay elementos que se sujetan a las dos cosas. ¿Sí saben lo que es la verificación y la validación? Era realizar las prácticas, o sea, las pruebas del software. No, en las pruebas se verifica la verificación y la validación, pero la verificación y validación usted lo implementa, o sea, cuando está desarrollando, tiene que implementarlo en combinación con las interfaces. Por ejemplo, si yo le digo fecha de nacimiento, ¿no es cierto? Entonces eso involucra, a ver, espérense, les dibujo ya para llegar a una comprensión de esta parte, aunque voy a invadir ingeniería del software, pero yo les veo a ustedes flojazos en ingeniería del software, súper flojos en ingeniería del software. ¿Qué pasa? Y ustedes son ingenieros de software.
¿Qué pasa? ¿No les enseñan bien o no ponen ustedes el empeño? Cuéntenme. Y para ustedes es ingeniería del software y ustedes tienen que hacer eso como pan del día. Verificación y validación. Por ejemplo, para ustedes la variable es, desde el punto de vista del backend, la variable es fecha, nacimiento. ¿Sí están viendo lo que estoy escribiendo? Sí. Listo, para ustedes esto es una variable. Tienen que definir el tipo. No sé, ahí eso es la parte que van ustedes verificando. Y el modelo de cada variable. O sea, que va a almacenar. Ahora sí, esto es el backend. Ahora vamos al frontend. Usted va a decirle... perdón. Ustedes, ¿cómo sacarían en pantalla? ¿No es cierto? Dirían fecha de nacimiento. Por decir, aunque es un mensaje muy largo, podríamos utilizar. Y le dice al usuario que regrese. Esa sería una primera opción. Con 3 líneas acá y le diría aquí DD MM A 4. ¿No es cierto? ¿Cuál sería otra manera de sacar? Con 3 spinners. Aunque está terrible, pero vale. Fecha, mes, día, año. Vamos a ver cuál es la más. Para mí es la más terrible, ¿ya? Con spinners. Pero es comprensible para el usuario. Sí, sí, es comprensible para el usuario. Eso sí, hay que validar. ¿Ya? 3 spinners. Entonces aquí viene, y aquí le pondría, ¿no? Mes, día, año. Ya, y le daría las características. ¿Otro? Exacto. Podría poner así. Día o mes. Bueno, de acuerdo al modelo. Eso también hay que validar, ¿no? En el entorno social y aspecto cultural. Si van a utilizar el modelo americano o qué modelo van a utilizar. Año, mes, día, mes, año. Cada uno es un modelo estándar. Y claro, y aquí le pone el calendario, ¿no? Da clic en el calendario, le despliega y esa fecha se cargará. ¿Verdad? Entonces, esto es verificación y validación. ¿Cuál de estos utilizaría usted? Los otros modelos. Pero tiene que probar cuál es el más interactivo con el usuario. Y además, esto es chévere, ¿no? Del calendario. Pero, ¿existe? ¿O tiene que implementarlo? Dependiendo del lenguaje. ¿Sí? Por ejemplo, en Java. En Java tengo que implementarle el JCalendar, si no, no puedo hacer. Y eso involucra más consumo y un manejo de objetos, porque no puede estar activo todo el rato. Ya una vez que se cargue acá, esto ya no puede estar en memoria activo, porque está consumiendo. ¿Cuál sería más óptimo? Entonces tengo que verificar y validar. Partiendo desde aquí. Aquí estoy recién verificando. Y acá voy a validar. Si es que lo hago así, me tengo que validar 3 elementos. ¿Qué nomás? El mes, el día y el año. Tengo que validar. Tengo que validar los días, que el número que ingrese o que lo que ingrese. Primero tengo que validar que ingrese números. Segunda parte, límites. ¿Cuáles serían los límites? Los días de 1 a 30, los meses de 1 a 12 y el año, bueno, ya se caracteriza desde el valor mínimo allá, ¿no es cierto? Ajá, ¿ya? O hasta los 31, ¿ya? Pero hay que tener cuidado. Entonces, miren, complejo. Su compañero procuró simplificar. Reduce esto, porque el spinner maneja números, pero sí tiene que establecer límites en el spinner, de 1 a 31, de 1 a 12, y de aquí del límite que sería, no sé, desde el 2000 hasta el 2030, no sé,
ya dependiendo del entorno empresarial. Y el otro compañero propuso algo donde simplifique más estos dos, pero un elemento adicional, el calendario. Entonces el calendario simplifica toda esa tarea, carga acá, pero tiene un costo, consumo. ¿Está claro lo que es verificación y validación? ¿Alguna Sí, pregunta? sí. Entonces, miren, ahora, claro, todo esto, yo no les puedo decir, entonces todos utilicen el calendario. Y si el entorno de desarrollo en el que propone la empresa no lo tiene, desarrolla usted, pero tome en cuenta los costos y cuánto se va a hacer. O implemente una llamada al sistema, chévere, pero si se va a otro sistema operativo, esa llamada no va a funcionar. O sea, hay muchas maneras de ir pensando de hacer la verificación o la validación. De pronto le salió ahí que la más simple era esta. Claro, esta ya casi no se utiliza porque es compleja para el usuario entender, ¿no? Pero ya, de acuerdo a cómo usted represente. Bueno, ya no me meto mucho en ingeniería del software, pero esa es la base fundamental de una interfaz. Siempre recuérdense la verificación y la validación en todos los elementos. Hemos hecho uno más representativo que es la fecha, pero ahí hay nombre, hay apellido, hay vehículo, marca del vehículo, todo tiene que estar. O sea, nada puede el usuario asumir o crear elementos. Peor sería crear elementos que usted le conduzca al usuario que comete errores. Eso es facilito hacer. Una mala etiqueta y un mal elemento de interfaz y el usuario comete errores. Eso se hace en el análisis de sistemas. Porque es facilito. El programador siempre dice el usuario es el inútil, pero no es así. El desarrollo suyo le conduce al usuario a cometer errores y termina frustrado. Claro, el usuario termina frustrándose, sintiéndose un inútil, pero no era el inútil el usuario. Usted con el software le hizo sentirse inútil. Eso hay que tener cuidado. Por eso esos modelos de interacción. Y bueno, dentro de lo que son generar modelos de interacción, ¿sí? Hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Nosotros vamos a generar a través de prototipos, que es el más simple. La manera de pasar del lenguaje, o sea, que exista una simbiosis entre el lenguaje del usuario y el lenguaje del sistema. Pero vean que estoy hablando desde el punto de vista de interacción. ¿Sí? Una simbiosis entre los dos. Por eso vamos a ver que existe el modelo de usuario y el modelo del sistema. ¿Con qué empieza a trabajar usted? Con el modelo de usuario. Usted no puede trabajar con el modelo de sistema. O sea, pensar que me dice haga un software para tal cosa, me siento y empiezo a hacer el software. ¿Y dónde le dejó la idea del usuario? ¿Sí? Entonces, el lenguaje del usuario es un lenguaje de tarea. Él sabe cómo funcionan las cosas. El lenguaje del sistema es un lenguaje de núcleo. ¿Cómo usted va a hacer que funcionen las cosas? En base a lo que él sabe cómo funcionan las cosas. ¿Sí? Entonces, miren, él tiene la idea, ¿no? Por ejemplo, aquí, algo que se propone en las ciudades, en otras partes del mundo hay, aquí no, porque se van robando. La cultura de cooperar con la cultura de los países es grave. Si marca, y en vez de darle información de cómo se llama este sitio, le da. La idea de él era que marque y le diga aquí en dónde está o qué sitio es o cómo llegar a un sitio. Pero vamos ya más allá. Marca y le habla y le indica y le dice todo lo que tiene que hacer, las tareas para llegar allá. Entonces, de la idea que él tenía, se genera una idea más completa. Lenguaje de usuario a lenguaje del sistema. Entonces, para generar esos modelos, hay el modelo de Norman, ¿no? Ya, el modelo de Norman es muy aplicable dentro de lo que es prototipos. ¿Sí? Parte de un plan del usuario no es muy complejo. Del modelo de Norman se ha derivado todo lo que ustedes han visto de, sí saben Scrum, ¿no? Y saben Stream Programming. Sí. ¿Saben o no saben? Con miedo.
Algunos están Oigan, bien ingenieros de recibiendo software. metodologías ágiles. Ahorita, Sí, ágiles. Ya, entonces, bueno, no importa. Dentro de lo que son metodologías ágiles, ya les han de haber dicho, ¿no? El elemento indispensable que se toma en cuenta dentro de lo que son metodologías ágiles es el usuario. ¿Sí les han dicho? sí, El usuario es parte del equipo de desarrollo de esa metodología, el usuario. Entonces, Norman propone eso, o sea, el usuario. Porque él sabe el modelo, pero el usuario no puede, ni el usuario ni los que desarrollan son testers, eso sí. Tester tiene que ser, o sea, el que prueba, tiene que ser una persona ajena al desarrollo. Ni el usuario ni el desarrollador pueden ser testers. Porque ahí entraríamos al modelo del acomodo, ¿no? Como yo hice, para mí está bien. Y así no funcionan las cosas. Entonces, el modelo de Norman, ¿sí? Parte de ahí, ¿no? De comprobar las cosas, de verificar las acciones. Entonces, aquí está el sistema, lo que usted va a desarrollar. Claro, y desde el punto de vista de ese sistema tiene dos partes, ¿no? El backend y el frontend. Yo voy a enfocarme en el frontend porque el backend ya sabe usted, ya sabe modelar base de datos, ya sabe SQL, ya sabe todo eso, álgebra relacional y todo. Entonces ahora representar el frontend, la interacción. El modelo de usuario, el usuario no solo sabe cómo funcionan las cosas, el usuario también sabe, tiene idea de cómo se representan las cosas. Pero claro, él desde el punto de vista de usuario, usted tiene que trabajar con ese modelo para ser un buen modelo de diseñador, sin afectar, hacerle sentir como que el usuario, el modelo de él no sirve, ¿no? Basado en el modelo de usuario se genera este nuevo modelo. La idea es llegar a la satisfacción del usuario, del diseñador y del que va a usar el sistema. Por eso ahora esos modelos, ¿no? ¿Sí? Entonces, las fases principales son, en ejecución, establecer la meta, crear la interacción de las acciones precisas, especificar la secuencia de acciones a conseguir la meta y ejecutar la acción. El usuario sabe la tarea. Y luego, evaluar. Percibir el estado del sistema, interpretar el estado del sistema y evaluar. Esto se llama usabilidad. ¿Sí? Entonces, los modelos de interacción, por eso lo dejo así, porque sí lo vamos a aplicar después desarrollando, ¿sí? Va en función de las características. Miren el modelo mental del usuario. El usuario es así, parte de ahí, de habla, el modelo, ¿sí? Recuerden, modelo de usuario, modelo de usuario. Él dice el modelo en base de lo que él conoce, de lo que él ha visto, de lo que él sabe, pero en cambio él sabe las tareas. Si es un doctor, él sabe cómo funciona esto. Si es un ingeniero civil, él sabe cómo funciona. ¿Sí? Pero acá estoy. ¿Cómo funciona el usuario? Y le transmite su conocimiento y usted tiene la idea de complementar la idea que él tiene a través de la imagen del sistema. Para eso usted cumple dos fases. Usted es el diseñador y el desarrollador, pero tiene que pensar como usuario. UX. Ese es un modelo muy exitoso ahorita en el mercado. UX. User Experience. Lo utilizan las empresas en todas las áreas. Así como Scrum. Scrum no solo es un modelo que se utiliza para desarrollar software. O sea, el Scrum es derivado para desarrollar software. Pero usted revisa algo más de Scrum. Scrum lo implementan también las empresas para marketing y para diseño de productos. Pero como el software es un producto, sino que no se fabrica, se desarrolla, entonces por eso es aplicable Scrum. Así mismo es acá. ¿Sí? Entonces, acoplar esos modelos. Y este es el siguiente tema que vamos a ver, ¿no? Los modelos. Punto de vista del usuario, punto de vista desde el sistema. Sin perder la esencia. Eso se llama interfaz. Recién llegamos a lo que es interfaz. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Entonces, basado en eso, si no hay preguntas, ahora sí tenemos dos modelos. Vamos a ver mucho esto. ¿Sí están viendo sobre modelo mental y modelo conceptual? sí.
Inge. Entonces, aquí está el arte ya. Ya nos vamos adentrando más y vamos a ir acelerando ya las cosas para hacer ya la otra semana talleres. Modelo mental y modelo conceptual. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, ¿qué es el modelo mental? El modelo mental es el modelo del usuario. Porque es mental. El usuario siempre se genera un modelo de lo que él quiere. Claro, recuerden siempre, los proyectos que ustedes desarrollan pueden ser en tres ámbitos. En el ámbito social, en el ámbito laboral o en un ámbito general, ¿no? Que es una mezcla de los social, los juegos, los paquetes. Eso requiere más investigación para tener éxito en el ámbito social. En el ámbito laboral es más limitado, ¿no? Lo que necesita la empresa. ¿Sí? O puedo generarme en el otro ámbito, o puedo generarme en los dos. Un mixto entre los dos, ¿no? Soluciones generales, en un ámbito general. Pero tengo que ver en qué ámbito, o sea, en qué contexto voy a trabajar. Entonces, imagínense en el ámbito social, un modelo mental del ámbito social. Es enorme. Entonces tengo que utilizar la investigación científica para alimentar eso. Y ustedes ya recibieron técnicas de investigación científica, para eso sirve. Encuesta, entrevista, focus group, todo para obtener ideas y generar un buen modelo. En las tres se utilizan los tres, ¿no? Pero los límites, en un ámbito empresarial, en el ámbito empresarial es un poquito más limitado, ¿no? Por ejemplo, una cooperativa de ahorro y crédito. Ya, pues, o sea, pienso en esa cooperativa, en lo que necesita esa cooperativa y lo que voy a desarrollar para la necesidad de esa cooperativa. Pero si usted quiere enfocarle en el ámbito general, diría, sí, pienso en esa cooperativa, voy a desarrollar lo que necesita la cooperativa, pero voy a ir un poquito más allá. ¿Será este un requerimiento de las otras cooperativas? Y de pronto me sirve. Y genero mi ámbito de comercialización mucho más allá. Pero ese será un requerimiento de estas cooperativas. Me toca indagar, pues me toca sacar técnicas de investigación. Y dentro de las técnicas, ustedes deben haber venido en esas técnicas de investigación a utilizar herramientas, ¿no? Porque cada técnica tiene su herramienta. ¿Sí les dieron técnicas de investigación? Sí. Ya, entonces a usar las herramientas. ¿Sí? Si voy a hacer una entrevista, la herramienta, mínimo una matriz de entrevistas. Si voy a hacer observación de campo, la herramienta, la matriz de observación de campo. Si voy a hacer una encuesta, la herramienta. ¿Qué voy a hacer? Un formulario. ¿Qué voy a aplicar? Si voy a hacer un focus group, ya. Pero para eso es todo lo que aprendemos en ingeniería y se complementa. Y ese complemento que le estoy dando, ¿no? De todo esto, más los modelos, más todo esto, se llama ingeniería del software, porque solo falta aplicar la metodología. Entonces la idea es obtener primero el modelo mental. Bien definido el modelo mental. Pero miren, no es problema porque ustedes saben, ¿cuál es el primer paso para desarrollar software? El análisis. Exacto. Entonces aquí lo que vamos orientando es que ustedes no deben centrarse solo en el análisis de los procesos del sistema. Porque hasta ahora se hace así, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo va? ¿De dónde van los procesos? ¿No? El análisis, la situación actual del sistema y lo... También hay que hacer un análisis de cómo quiere el producto el usuario, modelo mental. ¿Sí? Entonces, mira, empezamos con una idea, ¿no? Si los usuarios se frustran o no saben cómo utilizar un producto digital, una posible causa es que no se haya diseñado tomando en cuenta los modelos mentales del usuario. Y aquí está la explicación del complemento de las metodologías ágiles. Porque es fundamental el usuario como el equipo, como parte del equipo, no es del equipo de desarrollo, del equipo
Scrum o del equipo Stream Programming. Porque algo fundamental, y que eso sí quede claro, ustedes, por favor, no solo digan que les enseñe Scrum. Porque fuera más utilizan Stream Programming. Sí les van a dar Stream Programming. Ya les deben haber dado el contenido. Dentro de las ágiles. Creo que no dije solo Scrum. Bueno, pidan. Hablen con el coordinador y díganles, no solo Scrum ni Stream Programming. Y no sé quién les dé, pero no solo tampoco Microsoft. Porque Microsoft tiene licencia y en las empresas fuera no tienen mucho dinero para licencia y se van a topar con herramientas adicionales. O sea, pongan en práctica esas cosas. Yo les digo el caso real. A mí me encanta el ingeniero de software. Recién terminé otra certificación y asesor en ingeniería de software. Entonces, en el mundo real, ustedes tienen que pedir, ¿sí? Pero a mí me gustaría que ustedes sepan Stream Programming. O sea, Scrum y Stream Programming. Y no solo Microsoft. Porque también puedo utilizar Scrummy. Y es open source. Entonces, esas alternativas son las que les gustan a las empresas. Pero ya no invadiendo es porque dentro de esas alternativas, cuando ustedes generan el equipo, entra el usuario. Y ahí entro justo con esta parte, ¿no? Porque todo lo que estoy haciendo es parte de ingeniería de software, entonces parte del desarrollo lo que estamos viendo. Y entonces ahí entra el usuario. Porque si no le toman en cuenta al usuario, entonces entramos aquí en esto de este modelo que genera frustración, ¿no? Porque una de las partes fundamentales es el modelo mental del usuario. Eso no quiere decir que el usuario tiene la razón, ¿no? ¿Sí? Eso no quiere decir que el usuario tiene la razón. Eso quiere decir que el usuario tiene su modelo de cómo funcionan las cosas. Y el arte está en que usted coja ese modelo y lo transmita a su modelo lógico, puede llamarse, a su modelo programable, sin perder la esencia del modelo mental del usuario. Y ahí llegamos a un grado que se denomina, siempre piense en ese grado. Así como puede provocar frustración, usted me póngase el otro límite, satisfacción. ¿Sí? ¿Y por qué es importante? Porque usted no sabe cómo funcionan las cosas. Usted tiene que entender cómo funcionan las cosas. Usted es programador, diseñador, ingeniero de software, ¿no? Sabe diseñar, sabe programar, sabe desarrollar. Todos ahí, un área de los sistemas. Va a tener mucho trabajo en el mercado. De hecho, ahorita están buscando esas áreas. Pero usted no puede suponer que así ha de ser, imaginarse que así ha de crear o creer que tiene la razón en cuanto al funcionamiento de los procesos, de las cosas. El que sabe eso es el usuario. O también se le conoce como experto en el área. Que eso sí se van a topar, ¿no? Por ejemplo, voy a aplicar Stream Programming en una cooperativa. Es buen modelo las cooperativas. Primera cosa, supongamos, la empresa es que gana para hacer software es de Cuenca y la cooperativa está en Ambato. Si aplica metodologías ágiles, no puede desarrollar en Cuenca. Tiene que venir a desarrollar en la cooperativa en Ambato. Piden un espacio. Si no, por herramientas adicionales, sí, pero es bien complejo, ¿no? Pedirle al usuario que se conecte a tal hora, que el usuario se conecte en el software Scrummy a tal hora y se ponga los criterios. O sea, si es un usuario bien estricto y comprensivo, se puede hacer en línea. Pero en línea ocurre lo que mucho con ustedes, ¿no? Algunos de ustedes ni ha de estar todavía ahí. Ya se han de haber ido dejando la foto ya. Eso no es el éxito en un proyecto. Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas? Mejor viajan, ¿no? Ustedes ya se han dado cuenta cuando sean desarrolladores y entren a una empresa, van a viajar. Van a viajar. ¿Por qué? Porque tienen que estar en contacto con la empresa. Eso es los nuevos modelos.
porque de ahí se utilizan ciclo de lo que ya no son metodologías, que ahora son técnicas. Antes eran metodologías, espiral y todo eso. Ahí sí, desarrollo sentado en la máquina, imaginando lo que hacer. Antes era así. Y llamando al usuario y después fracaso, otra vez a rehacer todo. Entonces, pero claro, los sistemas no eran tan grandes. Ahora los sistemas son enormes. Entonces, ágiles. Y han de ver que por ágiles se entrega por partes, ¿no? Convenios se hace uno establece qué es lo más prioritario y se va entregando. Entonces el usuario se siente contento de ver que ya va entregando, como cuando se hace una casa, ¿no? Así es más o menos. El usuario se siente contento de que ya están las paredes, luego que ya está la losa, la segunda losa, y va entregando por fases. Asimismo hay que ir entregando el software y acoplando. Pero no doy ingeniería de software. A la parte fundamental que yo voy es que se van a desplazar a trabajar con ellos en un espacio de tal manera que, por ejemplo, están haciendo Scrum en el Daily Scrum y si están haciendo Strength Programming en la reunión, tiene que estar el usuario para evaluar lo que se ha trabajado ese día. Y la evaluación puede ser a través de un Kanban de tareas para ver los cumplimientos. Pero eso no avanza si no hay el visto bueno del usuario, porque él tiene el modelo, porque él sabe el modelo y sabe que está ahí. Evalúa y ya está. Y verá que todavía no llegamos al tester, ¿no? Al testeo. Entonces va evaluando. Entonces el usuario es imprescindible. Ahora, cuidado con pensar, el gerente de la empresa será el usuario. Las secretarias del usuario. No. El usuario pueden ser todos ellos. Y ellos tendrán que a emitir su criterio en base, por decir, el módulo de gerencia, el gerente, pues. Si estoy desarrollando el módulo de secretaría, la secretaria. Si estoy desarrollando el módulo de contabilidad, el departamento de contabilidad tenía que asignar al experto para que evalúe. Ese es usuario. Recuerden que en un sistema ustedes no tienen un único usuario, tienen muchos usuarios. ¿Sí está claro? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Sí está claro, jóvenes? Alguien que diga sí, por lo menos. Sí, Inge, sí está claro. Sí, Sí, listo. Ya, gracias. Interactúen, no hay interacción, es materia. Bueno, entonces, de eso se trata este modelo mental. Por eso hablo de la ciencia cognitiva. El comportamiento del usuario en productos digitales se deriva del conocimiento previo de cómo se usan las cosas y de cómo estos creen que pueden completar sus metas y objetivos. Eso es modelo mental. ¿Sí? En la vida hay muchos modelos mentales que tenemos. Siempre tienen una abstracción, les decía, ¿no? El conocimiento del usuario del interno, de cómo se conoce, cómo piensa que son las cosas. Pero el arte es que usted fundamente eso y genere el modelo conceptual. ¿Sí? Pues hay muchos modelos mentales en el mercado. ¿Cómo tiene la percepción de las cosas? Entonces hay que llegar al fundamento de todo. ¿Sí? Entonces aquí tenemos teorías, ¿no? Kentner Craig, que es otro estudioso, habla que el modelo mental es un mecanismo a escala del pensamiento mediante el cual un ser humano intenta explicar cómo funciona el mundo real. Es un tipo de representación de la realidad externa. Está claro lo que es un modelo mental. Entonces, si eso lo adaptamos a nuestro ámbito, lo conocemos así. Lo que el usuario cree sobre cómo funciona el sistema. Pero es un modelo. Por lo tanto, el modelo mental no es completo, ni consistente, ni exacto. Pero es el modelo de partida de todo. Hablando de interfaces, no del sistema. Porque el sistema es de otra manera como se captan las cosas. Estamos hablando de interacción. Pero que es un complemento, sí, ¿no? Entonces, el modelo que tiene el usuario no es completo, no es consistente ni exacto, porque muchas veces el usuario quiere ir más allá. A mí me ha pasado, ¿no? Dice, y podré cambiar el IVA. Bajo el modelo del usuario, es tontera cambiar el IVA. Solo es cuestión que yo le genere una ventana en donde él pone el IVA que quiere y ya está. Pero bajo el contexto legal del modelo conceptual que voy a desarrollar,
Eso no se puede hacer. Porque el IVA está definido por un ente gubernamental que es el SRI. Y establecen las reglas claras cómo se define el IVA. Dónde se aplica, dónde no se aplica. Y bajo esas tablas debe estar desarrollado el software. Ahora viene la otra parte. Que si yo le hago cerrado el IVA y viene otro gobierno y dice vamos a subir o a bajar el IVA, mi sistema se vuelve complejo. Hace el entorno social. Cada gobierno puede cambiar el IVA de acuerdo a sus políticas. De hecho, ya lo hemos visto. ¿Se acuerdan por terremoto que subió el IVA a 14%? Entonces, eso implica de que yo sí puedo hacerle al IVA configurable, pero con responsabilidad del administrador del sistema, no del usuario. Entonces, el administrador del sistema es el que hace cambios en el sistema o le adapta al sistema o le configura el sistema, pero solo en base a entornos legales, porque él es el responsable. El administrador del sistema, líderes de TI, los de TI. Pero yo no puedo hacer el ámbito de cambio o configuración del software para el usuario, que ponga lo que él quiera, como también quería, ¿no? Si podemos cambiarle así, gano más y todo. Siempre va a encontrarse sobre el usuario. Pero ahí está el entorno legal. Pero tampoco le he hecho cerrado, porque si le decía cerrado y venía otro gobierno, fregado, ¿no? Tendría que entrar a código y cambiar, y esa no es la idea. Entonces, si es un módulo configurable, pero no con responsabilidad del usuario común, sino del usuario experto. Y listo. Entonces, más o menos así se va trabajando, ¿no? Entonces, ahí tenemos los modelos mentales. Son subjetivos, ¿no? Pueden variar mucho la persona. Esa es la parte crítica aquí. Entre un usuario y otro usuario cambian. Entonces, hay que cogerlo mejor. No son precisos, ¿sí? Son basados en lo que la persona piensa de la verdad y esto no puede ser necesariamente cierto. Son creados en base a experiencias previas, ¿no? Lo que él ha visto, lo que él ha manejado, como él ha pensado que es. Tienden a predecir los resultados, ¿sí? Él ya dice, si solo presionando aquí, ya acepté en esto. Bueno, ese es su modelo. Y están en constante evolución. No saben el trabajo que usted tiene que hacer para poder llegar a ese modelo, ¿no? Entonces hay que adaptarlos a través del tiempo. ¿Sí? Se van adaptando a través del tiempo. Todo depende del punto de vista cómo le vaya viendo. Ese es un modelo mental. Y ahí pasamos que el arte está de que usted le pase del modelo mental al modelo conceptual. Un modelo conceptual es aquel que permite al usuario predecir los efectos de los actos. ¿Sí? El usuario no comprende la razón de por qué funcionan las cosas. Él solo le dice en su modelo mental cómo debe ser. En cambio, usted aquí en el modelo conceptual implementa cómo va a funcionar las cosas. Entonces ahí está la diferencia entre modelo mental y modelo conceptual. Entonces, el modelo conceptual es un dispositivo de forma mediante la interpretación de sus acciones. Es un dispositivo que se forma mediante la interpretación de sus acciones percibidas y su estructura visible. O sea, usted coge el modelo mental, es ingeniero, aplica su conocimiento y genera el modelo conceptual. En otras palabras, es cómo los diseñadores representan el uso de su sistema a través de una interfaz. Es la interfaz. ¿Sí? Usted ha aprendido en el mundo a hacer modelos, a trabajar con estos modelos. Usted sabe. Si tomamos en cuenta de cómo son, este es un modelo mental y este es un modelo conceptual. ¿Sí? El diagrama entidad-relación es un modelo mental. El modelo relacional es un modelo conceptual, para que le quede claro. Y así vamos a trabajar en interfaces también, interacciones. Usted tiene que coger el modelo mental y mediante técnicas transformarlo en un modelo conceptual a aplicarse. ¿Sí? Sino que aquí no hay diagramación. Lo que hay es prototipado. Entonces siempre, ¿no? En un lado está el usuario con su modelo mental, la interfaz es la que le transforma al modelo, lo que se transforma del modelo conceptual. O sea, la relación entre estos dos, obtiene usted la interfaz. Y claro, la interfaz es la interacción entre el usuario y el computador, o el usuario y la máquina, ¿no? Entonces, establecer ese diálogo correcto es su tarea. ¿Sí?
Entonces el modelo conceptual, ahora sí como el modelo mental tiene dos características, el modelo conceptual se basa en algunos principios, ¿no? Estos principios son que tiene que ser asimilable, consistente y simple. Simplicidad. Volvemos a hablar de la simplicidad. Asimilable. No puede perder la idea de conceptos familiares que tiene del modelo mental. No pierde esa esencia. La esencia, ¿no? Consistente. Coherente y bien formulado. La consistencia. La consistencia viene dado por todos los elementos que usted utiliza dentro de la interfaz, de la interacción. Todos los elementos deben ser coherentes y bien formulados. Elementos, iconos, ventanas, menús, mensajes, colores, todo. Todo eso involucra la consistencia. Y simplicidad. Debe ser simple para que sea comprensible por un usuario medio. Entonces, este es el éxito. Siempre les digo. Ejemplo, y siempre les daré el mismo ejemplo. Google. ¿Cuántos en el mundo utilizan Google? Y nadie se ha quejado de que es durísimo utilizar la interfaz de Google. ¿Por qué? Porque es simple. ¿Qué tiene? Mírenlo. ¿Qué tiene de novedades? ¿Cuántos colores maneja? 3 colores. ¿Y cuál es el fondo? El más común. ¿Qué color utiliza de fondo Google? Blanco. Ajá. ¿Por qué? Para resaltar los requerimientos del usuario. Y piensa en el usuario experto. Sí, solo los expertos presionan el voy a tener suerte. No los comunes. Los comunes presionan el buscar. Entonces, todo eso es de efectividad. Claro, dentro de la efectividad está integrado lo que es la funcionalidad, ¿no? Claro, o sea, es efectivo, está bonito, el usuario entiende todo, pero no funciona. Tampoco, pues. El complemento tiene que funcionar, pues. Entonces ahí es comprensible para el usuario, ¿no? Que interprete. Entonces una buena relación entre individuo y máquina. ¿A dónde hay que llegar en el individuo? Al conocimiento. Hay que llegar al conocimiento. ¿Sí? Hay que llegar al conocimiento. A través de la interfaz. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Cuando las personas utilizan un ordenador para conseguir una determinada tarea, utilizan cualquier conocimiento previo, lo que les permite escoger y realizar las acciones apropiadas. La siguiente figura contrasta el modelo del diseñador de una tienda online con la del comprador. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una tienda online. En esa tienda online, mire, ahí está el modelo, ¿sí? El modelo de usuario. Lo que él ha visto. Ha visto que hay una cajera que con el computador compra todo, que hay un carrito de compras que llega ya y que se hace todo rápido. Modelo mental. Modelo conceptual. Tres elementos para poder llegar a ser y establecer un sistema de ventas. Elemento adicional. No solo esto. Como estamos en pandemia, también que puede hacer el desde su casa, hacer esto de forma virtual para que el productor venda y solo vaya a entregar los productos. Eso involucra que todos los percheros, todo esté en el navegador. Todos los elementos de interacciones se relacionen y en vez de comprar, coja el carrito de compras y en vez de comprar físicamente en el sistema web. Tiene que ver. Entonces ahí viene la clasificación de los productos, de los productos. Va seleccionando los productos y va comprando. Pero esos productos tienen que estar en tiempo real. ¿Hay o no hay en bodega? Y tener cuidado con eso, ¿no? Entonces ahí sí, pasa a la siguiente fase. Entonces ahí tenemos el ejemplo del supermercado, ¿no? Lo que les había dicho, ¿sí? La tienda online, el modelo del cliente, cómo está estipulado y todo, ¿no? Pero miren el modelo que nosotros generamos de la idea del usuario. Algo más. No ha perdido esencia. Lo agregado del usuario. Ofertas que van variando, ¿no? De acuerdo a los productos.
Y en los productos el detalle, la marca, el fabricante, el costo, todo. Entonces, de tal manera que usted entra al sitio, hace las compras, cierra el carrito de compras, le sale la venta, hace la transacción de pago y espera que le vengan a entregar los productos físicos. Y se acabó. Eso está en auge, ¿no? Entonces, el programador fue más el modelo mental del usuario. ¿Sí? Pero el programador debe algunas cosas, va más allá. Entonces, a tienda online salió una noticia de los quería, ¿no? Él quería un sistemita para que sea más rápido los pagos y todo, pero ahora está vendiendo online sin que las personas vengan a su producto, sin que se arriesguen, sin que esté estableciendo medidas de bioseguridad. Y se las medidas solo le establece el momento de la entrega del producto, nada más. Reduce costos y genera más productividad. Y claro, ya su tarea es esto, la imagen del sistema. Esa es su tarea. No solo es del sistema, le pone, le instala web y ya está. Y entonces la gente ya va a venir a comprar. Qué lindo. No. Viene la otra parte, la imagen del sistema. Tiene que ver que el modelo del mental del usuario es, él va a invertir para, por ejemplo, costar en Google. Y si él no va a invertir, entonces es su tarea. Técnicas, implementar en la programación técnicas, ¿sí? Las de sombrero que se llaman dentro de la programación, para que aparezca en las búsquedas de Google la empresa, esta empresa. Mientras mejores técnicas aplique ya, imagínese, también es la imagen. Y así, ¿cómo usted va a hacerle más productivo a la empresa? No es así de simple, ¿no? Y ya está. Entonces, esa es la diferencia entre el modelo mental y el modelo conceptual. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, la clase de metáforas. Déjenme ver. ¿Qué hora es? Ahí ya tenemos que hacer la defensa. Bueno, queda la clase de las metáforas. ¿Sí? Bueno, las metáforas, ¿sí están viendo la información de metáforas? Sí. Las metáforas, esto hemos de complementar la siguiente clase. Las metáforas, básicamente, es una manera de pasar los elementos o de que ustedes generen elementos para su entorno programable. ¿Sí? Porque en el modelo mental del usuario se van a topar con elementos que él dice que quiere, que él dice que eso necesita. ¿Sí? Y entonces el arte es que usted esos elementos los transforme a su entorno programable. Y de hecho así lo han trabajado muchos, ¿no? Estándares. Ejemplo, la metáfora de la ventana. Esa es una metáfora. La metáfora del escritorio. El escritorio que utiliza Windows. ¿Existe el escritorio en el mundo real? Sí. ¿Qué se hace en un escritorio en el mundo real? Se ponen elementos. ¿Qué hace en el escritorio de Windows? Pone elementos. Ubica elementos. Pero en el escritorio real no puede copiar, cortar y pegar. En el de Windows sí. Elementos adicionales, la parte mágica, que le hace lo diferente entre el mundo programable y el mundo real. Que siempre debe existir eso. Siempre debe existir la parte mágica que llamamos los libros de los ingenieros de software. Entonces, eso es una metáfora, ¿no? Interfaces. ¿Qué se utilizan? Se utilizan muchos elementos, ¿no? Como las CLI, las CUI también. Las CLI son las mismas CUI, las interfaces basadas en comandos o en línea de códigos. Y también las GUI, las interfaces gráficas de usuario, también se utilizan en las metáforas. ¿Sí? La CLI, volvemos a hablar de que es la más intuitiva, pero para el usuario experto. En cambio, las GUI son las que van a generar ustedes, ¿no? Porque permite comunicarse de una manera más intuitiva, más rápida y más fácil. Entonces se utilizan elementos adicionales para generar estas metáforas. Y claro, hay GUI que son muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, miren, el GUI de Mac y el GUI KDE de Linux son distintas. Sin embargo, están orientadas hacia el mismo fin, ¿no?
a generar una nueva interacción entre el usuario y la máquina. Bueno, entonces nos vamos a quedar hasta ahí para luego explicar las metáforas. Bien, vamos a trabajar un poquito en lo que es la defensa de sus tareas, ¿no? Espero ya tengan listas. Entonces, primero les voy a dar permiso de